Amigos, buenas noches. Vamos a explicar brevemente cómo es que se ha producido la inflación a nivel mundial y cómo podría solucionarse mediante el diálogo. Resulta que a raíz de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, la OTAN, Organización del Atlántico Norte, que reúne a 30 países, es una organización militar presidida por los Estados Unidos e incorpora a las primeras potencias económicas europeas. Los países europeos de la OTAN decidieron hace 2 meses no comprar ni petróleo ni gas a Rusia. Pensaron seguramente que con esta medida Rusia, al verse afectada, iba a suspender la guerra y pronto este conflicto iba a terminar. Pero lamentablemente la guerra continúa. Y bueno, ¿cuál es el resultado de no comprarle el combustible a Rusia? Resulta que los países afectados son los países europeos, porque no hay en esa zona otro país del cual puedan comprar petróleo y gas. Y como las reservas se están agotando, están comprando petróleo y gas de Estados Unidos y Canadá. Pero el transporte, llevar estos productos a Europa, incrementa el precio en 40%. Por eso es que han subido los combustibles en el viejo mundo. Y que quede claro, no es que Rusia se haya negado a venderles a raíz del conflicto. No. Los que se han negado, los que están siendo afectados son los propios países que se negaron a comprar petróleo a Rusia, sin meditar, sin reflexionar que eso les iba a afectar porque no hay en esa zona otro país del cual puedan comprar los combustibles. ¿Y esto qué ha generado? Que los precios suban. La inflación en Europa está ya cerca del 10%, que también en Estados Unidos y Canadá, en los cuales no tenía por qué subir el petróleo ni el gas, la inflación esté al nivel de 10%, y aquí en el Perú también, si la tendencia que muestran los datos del Banco Central continúan, es posible que a fin de año el resultado también sea de un 10% de inflación. Esta es una elevadísima tasa de incremento de precios que está causando en Europa grandes protestas. Los trabajadores están prácticamente reactivando sus sindicatos y los reclamos se han extendido por Inglaterra, Francia, Italia y otros países de esa zona. Y están proponiendo, los trabajadores están sugiriendo a sus gobiernos que individualmente dejen de lado ese acuerdo de la OTAN y dialoguen con Rusia para que puedan abastecerse de estas materias primas esenciales, tanto para calefacción, que ya les está afectando porque el invierno llega a esa zona y allá las temperaturas en invierno son bajo cero, y también están siendo afectados los industriales
porque por falta de combustible grandes empresas están paralizando sus actividades, lo que indudablemente significa que miles de trabajadores se están quedando sin empleo. Entonces la solución es, en este momento, y es factible, el diálogo, porque los rusos no es que hayan decidido no vender, el problema está que los europeos decidieron no comprar, sin tener, como decíamos, otro país que les pudiera abastecer. Los rusos no se han afectado. Lo que no le venden a Europa, le están vendiendo a China y le están vendiendo a la India, y a precios rebajados inclusive. Los que están siendo afectados por sus propias medidas son los europeos. Y como decíamos, la inflación es contagiosa. Suben los precios en Europa y los monopolios que operan en Estados Unidos y Canadá también suben los precios, y como nosotros importamos petróleo y gas, nosotros compramos más caro y aquí los precios también empiezan a subir. Algo que se podía solucionar o que se puede solucionar mediante el diálogo. Para un poquito graficar esto, supongamos, como en sus análisis siempre hacía David Ricardo, el sucesor de Adam Smith, supongamos que tenemos un vecino que en una de las esquinas del barrio vende pan, que este señor tiene un conflicto con alguien y los vecinos, como protesta, deciden no comprarle el pan al vendedor cercano y tienen que comprar, supongamos también, de otro vendedor de pan que está ubicado a 1 kilómetro. ¿Eso qué significa? Que si se quiere comprar pan, consumir pan, como han decidido no comprarle al vecino, tienen que utilizar movilidad para irse al panadero que queda distante y movilidad para regresar. Eso significa pérdida de tiempo y también significa mayores gastos. No solamente se gasta en lo que cuesta el pan, sino también en movilidad. Eso es lo que ha ocurrido en Europa. El otro factor de la inflación, es el alza de alimentos. Trigo, cebada, maíz han subido de precio, pero estos productos ya subieron de precio antes de la pandemia, porque el mercado mundial de alimentos está monopolizado. Los precios se deciden en la bolsa de alimentos que funciona en Chicago, y como son monopolistas, ponen los precios que más le conviene. Y entonces eso también está afectando a la economía mundial, y eso está siendo causa de inflación, ¿no?, que afecta a todo el mundo. Esperemos pues que los pueblos ejerzan una protesta mayor para que sus gobiernos los tomen en cuenta y empiecen las negociaciones para reiniciar el comercio con los rusos, ¿no?, en pro de una estabilidad de precios. Porque no hay problema en cuanto a la comercialización entre países europeos y Rusia, porque hay una infraestructura formidable. Hay un gasoducto que lleva el gas desde Rusia hasta Alemania, y desde ahí se han estado distribuyendo este combustible a los demás países. Y también hay otro oleoducto que lleva el petróleo desde Rusia
a Alemania también, y desde donde distribuyen el petróleo para los países vecinos que lo necesitan. Y, como decíamos, la cuestión no es que Rusia no les quiera vender combustible, la cuestión que ellos reconozcan que se equivocaron, reconozcan que están afectando a sus pueblos y que reinicien un diálogo para que la situación económica para que el negocio de los combustibles se normalice y también esto ya empiece a influir en la disminución de precios para que la inflación pueda detenerse y no ser un castigo más contra las mayorías, no solo europeas, sino de todo el mundo, que son las que por los bajos recursos, por los bajos ingresos que tienen, se ven privados de comprar hasta productos esenciales. Gracias.